Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. 7:42 en punto de la mañana. Nuestra siguiente invitada, yo diría que es una amante de la educación, no diría, es una amante de la educación, de su necesidad de mejorarla, de transformarla, pero Prenda el sobre micrófono, por todo favor. de hacerla más competitiva y adecuarla, yo agregaría, a las nuevas realidades que nos toca vivir, no solamente en Panamá, sino en América Latina. Hablamos de Adriana Angarita, es especialista en educación superior y educación virtual. Adriana, ¿cómo estás? Ya has estado acá o en otras ocasiones en Radio Panamá con nosotros. Adriana, ¿qué lecciones estamos aprendiendo todavía, sobre todo la educación superior? Lecciones que nos dejan estos tiempos de crisis educativa, sanitaria y económica. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, un placer estar siempre aquí con ustedes. Sí, efectivamente, la pandemia nos ha dejado algunas lecciones, creo que a nivel de general en educación, pero en educación superior creo que se hace muy importante, no solamente creo que le hemos trillado mucho la tecnología no solamente para enseñar, a veces, y los reclamos que vemos en algunos momentos de la sociedad tienen que ver con que cómo es posible que no se tenga una pantalla digital en el salón, por ejemplo. O sea, hablamos del medio y no nos estamos enfocando en digamos, en la fortaleza de la educación, los no negociables, que sí tienen que ver con tecnología, pero la tecnología utilizada para aprender por parte del estudiante. Creo que la innovación educativa, la capacidad y la flexibilidad que tenemos para adaptarnos a los cambios, es algo que hemos también mencionado muchas veces que no se cuenta en la educación, especialmente en nuestro país. Y creo que la pandemia nos dio una oportunidad para ver que sí se puede cuando hay voluntad. Es decir, te voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos de que tenemos que irnos todos al aula en la virtualidad, no podíamos ir a clase, tuvimos que hacer unos cambios. En la legislación, regularmente esto no se puede. Y está tan inflexible que tú no puedes proponer cosas diferentes en educación. No puedes proponer modelos híbridos, donde yo quisiera tener al estudiante específicamente para algo en el aula, de una asignatura, y otras cosas las puedo ver con él de manera virtual, donde realmente logre captar la atención del estudiante. Eso es lo que debería preocuparnos mucho más. ¿Cómo logramos esto? Y nos invitó la pandemia a reflexionar todos que no lo podemos hacer, que así queramos, no lo estamos permitiendo con las reglas de juego que hoy están establecidas. ¿Cómo lograr eso y que el docente también tenga un mejor desempeño? Conversaba con algunos del sector público que les toca dar algunos semipresenciales, otros por Zoom, y por ejemplo en el sector público todavía no hay un orden en ese sentido. ¿Cómo lograr a futuro de que también el docente se capacite y tenga los elementos para dar esa educación de esa forma mixta, ¿no? Sí, mira, yo creo que otro de los temas que dejó la pandemia muy fuerte, y gracias por mencionarlo, es nuestro cuerpo docente. Yo estoy una firme convencida que la voluntad existe, es decir, no creo que ningún docente te diga yo no quiero aprender, yo no sé que la tecnología es importante, yo no sé que tengo que actualizarme. Yo creo que es algo manifiesto de parte de todos. El asunto es el cómo, y yo creo que nos quedamos mucho en el qué y el por qué, pero no el para qué y el cómo, que son las preguntas más importantes que hay que hacernos. Hay que bajar la educación a una esfera más pragmática, más aplicada. Y hay un tema muy importante que hay que mencionar, y es que no tenemos ninguna medición. Cuando no tienes medición, no sabes si mejoraste o no. Es algo de percepción y nosotros no podemos manejar la educación a partir de anécdotas o a partir de lo que nos parece que podría o debiera ser. Entonces, yo creo que para responder a tu pregunta puntual, el cuerpo docente es uno de los tareas número uno a realizar por todas las instituciones. Tenemos que tener claridad institucional, qué es lo que queremos hacer y capacitar a nuestros docentes en los conceptos de innovación educativa. Te voy a contar una experiencia reciente. La semana pasada, miércoles, jueves y viernes, gracias al apoyo del Ministerio de Educación, de la CENEACIT, de la Secretaría de Competitividad y del BID, y otro apoyo de Naciones Unidas, CAF y algunas empresas del sector privado, nos unimos para poder llevar este pragmatismo que menciono a las instituciones de educación superior. Estuvieron allí institutos técnicos superiores y universidades públicas y privadas. Yo creo que la gestión, el tipo de gestión de las universidades debe pasar a un segundo plano. Lo más importante es la efectividad y qué tan rápido logremos avanzar como país. La industria de la educación, cuando le va bien,
florece el país. Y eso es lo que debería preocuparnos a todos, que realmente les vaya bien en educación superior. En ese espacio tuvimos docentes, administrativos, directivos de todos esos tipos de instituciones, en 2 días virtuales y en uno presencial. Y el enfoque de las sesiones fue exclusivamente a decirles cómo. Que todos los días tenemos la oportunidad de hacer innovación educativa. Todos los días, a cada minuto, con las decisiones que tomamos. Y de eso se trató el evento. Y me di cuenta que la gente tiene la voluntad, que la gente quiere, pero no necesariamente sabe cómo, porque no tenemos experiencia en el país. Y tenemos que establecer espacios que realmente logren que todos lo puedan hacer, no espacios pequeños para ciertas personas o para que son de alto costo. Tenemos que pensar en decisiones masivas. Fue muy interesante, más de 800 participantes que no soltaban un minuto la pantalla y que encontraron allí respuestas a cómo hago con mis recursos, con lo que yo tengo, cómo hago innovación educativa con lo que yo tengo. Porque el enfoque, como te digo, era, tengo que comprar un simulador, tengo que comprar realidad aumentada, y eso cuesta un montón de dinero, y eso no se trata de innovación educativa. Ahora, Adriana, ya la educación superior en Panamá, y lo sabe usted mejor que yo probablemente, nos enfrentamos a una debilitada educación superior, ¿no? Que no registramos en informes importantes en cuanto a rating de universidades, y eso es una realidad. ¿Cuál es el hueco mayor que deja la pandemia en ese sector específicamente, a su juicio? Pues mira, la efectividad, yo creo que nuestros estudiantes tienen una mirada, una percepción de lo que es la educación, que es generalmente la que hemos escuchado. No necesariamente es completamente cierta, tienen algunas realidades, pero también el estudiante tiene un compromiso en la educación. Yo creo que la pandemia nos dejó ver primero que la tecnología es una oportunidad que no habíamos tomado, como sociedad no la habíamos aceptado como un medio para educar. Solamente algunas poblaciones iban creciendo, pero yo creo que la pandemia nos permitió a todos darnos cuenta que es una gran oportunidad, que nos puede apoyar para algunas cosas. Hay cosas que deben ser presenciales y también que no podemos generalizar. Yo creo que ese es un tema muy importante para Panamá. No podemos generalizar. Ni todas las universidades, ni todos los esquemas. Tenemos que irnos a buscar las soluciones cuando algo nos preocupa puntualmente por el nombre que es, para de esa forma permitir que acciones que se están haciendo muy buenas si continúen floreciendo. En este momento, por ejemplo, hay universidades que tienen el área de salud que ya hace rato están con clases semipresencial, especialmente para las áreas que necesitan presencialidad, pero hay otras que se pueden abordar de forma virtual. Es el famoso modelo híbrido. Y lo que digo, se hace muy importante para todos que analicemos nuestra legislación, cómo nosotros permitimos que las instituciones puedan cumplir con lo que se espera de ellas. Si te vas a ver en los países de Latinoamérica, la mayoría de países que son muy exitosos, Chile, Argentina, Colombia, en temas de educación, Costa Rica, sus legislaciones no son tan estructuradas como la nuestra, donde inclusive las universidades privadas, por ejemplo, para dar una carrera, un cuatrimestre, tienen que pedir autorización para que se autorice el cuerpo docente que han elegido para llevar adelante su modelo educativo, cuando es la institución la que tiene esa potestad. Entonces, eso no nos permite avanzar, que si tú decides que un profesor de matemática para tu carrera de ingeniería sea un ingeniero, no se te aprueba y tiene que ser un licenciado en matemática. Estos detalles son los que impactan en el resultado de la educación y estas discusiones no las hemos abierto en el país. Es necesario ver el sistema como un todo y empezar a buscar entonces soluciones para que midiendo resultados tengamos lo que estamos esperando que ocurra. Ahora, ¿ustedes han sentido por parte de las autoridades de ese compromiso de adecuar las leyes, la legislación? Porque al final la pandemia nos obligó a adelantar o aquello a que nos resistíamos a hacer, a modernizar nuestra educación, ¿no? Así es. Yo creo que es muy importante, y más que en nuestro país estamos con el concepto de que la universidad pública fiscaliza a la privada. Yo creo que es una gran oportunidad lo que está ocurriendo. La pandemia debe ser una gran lección que nos permita tener esas conversaciones, analizar los resultados y escucharnos mutuamente. Insisto, la voluntad de todos los rectores de las universidades públicas y privadas es la misma, tener éxito en la educación. Y en eso el sistema se hace muy importante. Me parece relevante mencionar que el sistema de educación superior, que está presidido por el Ministerio de Educación y del Consejo Nacional de la Evaluación, de la Acreditación y la Evaluación de las Universidades de Panamá, el CONEAUPA, está llevando adelante un nuevo proceso de acreditación. Hace 2 semanas el señor presidente estuvo siendo testigo de honor de la firma del acta de las 22 universidades que iniciaron el proceso de reacreditación con una matriz
mucho más sólida, mucho más consolidada, que proviene de la experiencia del país de la primera acreditación. Y ese espacio nos ha permitido tener ese tipo de discusiones, donde es muy importante que todos los actores tengamos la buena voluntad de construir en conjunto, porque somos parte de un sistema y realmente tenemos tanto por hacer que hay ocupación para todos. Y yo quería preguntarle, Adriana, también, ¿cuáles son esas estrategias para mejorar, si se puede denominar así, la empleabilidad juvenil, sobre todo cuando nos enfrentamos a un tema tan preocupante como el 20% del desempleo, que es lo que se está estimando va a terminar este año 2021? Totalmente de acuerdo. Ese es un tema, ese es un indicador realmente de la efectividad de la universidad. Casi más importante, me atrevería a decir, que los rankings internacionales. Y a ese tipo de acciones es que tenemos que darle foco en el país. Dentro del proceso de acreditación se establece una medición del índice de empleabilidad de la universidad. En esos espacios de medición es donde tenemos que enfocarnos en resultados y que realmente las universidades que tengan mayor matrícula en el país no sean las que son más baratas, sean las que sean más efectivas, que sean las que tengan mejores tasas de empleabilidad para sus egresados, sean las que tengan mejor relación con el sector productivo, mayores éxitos en emprendimiento. Ahí es donde tenemos que enfocarnos las universidades para demostrar resultados de lo que nos confían nuestros estudiantes, porque nadie estudia, bueno, muy pocos, por el gusto. Todos estudian para mejorar su calidad de vida. La educación es el único movilizador social. Y en la empleabilidad y en el emprendimiento, que es tan importante en este momento, es donde realmente se encuentra ese sentido. Hay que seguirlo midiendo, hay que mostrar resultados país, hay que vincular los datos del Ministerio de Trabajo de Empleabilidad con los de las universidades. No podemos tener medidas aisladas, porque entonces no sabes si tienen las mismas características y realmente cómo la combatimos. Tenemos que combatir la desempleabilidad juvenil. ¿Sabe qué me preocupa? Que lo único que sí tenemos en concreto, Mirna, también es que el rector de la Universidad de Panamá decía que no tenían la capacidad para recibir a la matrícula de este año de estudiantes. Muchos que estaban en la privada han tenido por la pandemia que pasar al sector público y decía que no tenían literalmente dónde meter a todos estos estudiantes. ¿Cuál sería su opinión sobre esa medición? Que sí es real, ¿no? Sí, sin duda es una importante preocupación. Yo te puedo compartir que la universidad privada en el país cumple una misión. Y es una misión precisamente porque el Estado no tiene la capacidad de absorber a toda la población nacional y tenemos que continuar con esos avances de formación. Yo me atrevería a decir que posiblemente sea un tema de la situación, de la empleabilidad, de esos conceptos de pago por estudiar, que en ese momento pues más personas se ven afectadas, entendiendo la preocupación del señor rector y que obviamente se convierte en una situación compleja por la necesidad de volver a las aulas y la imposibilidad de tener este manejo. Yo creo que podríamos establecer algunos espacios con el gobierno para ver formas de que estas personas que no tienen el recurso, que tienen unas condiciones comprobadas, creo que ahí es bien importante hacer un remarco sobre esto, tengan algún tipo de apoyo para que puedan volver a sus universidades privadas para poder continuar con sus carreras, porque realmente no veo otra forma en que, tomando en cuenta el costo del estudiante para el Estado en la universidad pública, que está cerca de los $5,000 el año, y el costo en la universidad privada, que puede estar en los $2,000 o $3,000, depende de la carrera de la universidad, es mucho más económico que continúen en la universidad privada, donde inicialmente tenían ese proceso. Y las universidades privadas han demostrado que en temas de tecnología han dado un avance rápido. Esa es la particularidad de la universidad privada en cualquier ecosistema. La tecnología se le da, puede hacer cambios mucho más rápido, porque obviamente tiene un sistema de gestión diferente al que tiene la estatal. Y esos son los beneficios que tienes que sopesar en un sistema completo, donde los dos actores cumplen un rol muy necesario para nuestros jóvenes. Y pensar en nuestros jóvenes con metas claras, empleabilidad, con metas claras para que lo que se haga realmente se pueda capitalizar esa inversión que se haga en educación. Ahora, en un sinnúmero de ocasiones también hemos escuchado al sector empresarial diciendo que, bueno, que el talento humano que se genera en estas universidades, véase pública, más que nada pública o privada, también en algunas ocasiones no es el más competente. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la realidad en este momento? Sobre todo cuando nos hemos abocado a esta crisis de la pandemia, ¿no? Sí, eso es una brecha que no hemos podido resolver antes de la pandemia y que todavía hay mucha más incertidumbre después de la pandemia. Definitivamente tienen que haber alianzas para poder cambiar esto. Si vemos el diagnóstico que publicó el BID hace aproximadamente 6 meses de la educación superior en Panamá, encontramos conclusiones puntuales.
O sea, es decir, la tarea ya está lista ya está diagnosticada, ahora hay que hacerla. Y el diagnóstico nos dice claramente que la educación superior tiene que tener mucho más práctica que teoría. Nosotros estamos acostumbrados a presentar programas muy especializados, más que todo porque el estudiante le gusta el nombre especializado en, énfasis en. A nivel mundial, el pregrado tiene que ser totalmente, el pregrado es el que te abre una línea de saber, cuando tú te especializas, haces maestría o doctorado, es cuando realmente buscas la especialización. Entonces, tenemos que establecer programas que son mucho más transversales y que tengan práctica con el sector productivo para que vayamos acercando lo que se espera, lo que está pasando en la empleabilidad con lo que está ocurriendo en los diseños curriculares. De hecho, te puedo contar una experiencia muy bonita que me gustaría hacer mucho énfasis con COSPAE. COSPAE, que es el Consejo para la Educación de la empresa privada, tiene un proyecto que se llama Conecta, donde pretende precisamente que las universidades puedan establecer espacios directos con la empresa privada, primero para sus practicantes y pasantías, que haya muchos más espacios, porque aquí lo que hemos visto es que el problema que hay no es la voluntad, nuevamente, son los detalles administrativos, y que además la empresa pueda hacer un feedback a la universidad del desempeño del estudiante. Esa es la forma más rápida en que los currículos de las universidades se ven actualizados por la opinión del sector productivo. Los currículos ya no son académicos y es algo que también tenemos que cambiar en Panamá. El currículo se vuelve una cosa del curriculista que muchas veces hace con el decano o con el coordinador del programa en un salón o a través de una reunión. Tiene que permear la industria. La industria tiene que entrar. Y esos espacios ya establecidos con una plataforma digital, la mejor que existe en el mundo, que se llama Simplicity, que la usa Harvard, Stanford, el TEC de Monterrey, se está utilizando en Panamá. Aquí necesitamos que las empresas se conecten, que se unan a este proyecto y que las universidades también. Y realmente a unos costos increíbles, porque esta plataforma es sumamente costosa, pero COSPAE diseñó un modelo para que entre todos sopesen el costo a precios de $500 el año. Entonces, es una gran oportunidad, tenemos que unirnos, no hacer cosas pequeñas aisladas, sino ya hay una iniciativa, vinculémonos todos y logremos que esos muchachos cada vez salgan mucho más alineados con lo que la empresa necesita. Y te quiero transmitir un comentario que me llega por acá. La burocracia tiene secuestradas las modificaciones a los pensum académicos y la actualización de carreras en pleno siglo XXI. ¿Eso es cierto? Sí, lastimosamente creo que allí es algo en lo que tenemos que trabajar como país ya. El sistema que tenemos actualmente en nuestro país, que tiene pues obviamente un vicio por ser la pública quien fiscaliza y aprueba los programas de la privada, que no le permite la rapidez con que puede aportar la privada, sino que la ralentiza como obviamente la estructura de la pública es. Eso no es crítica, es que así es. Cuando tú tienes que actualizar un programa, creo que Panamá es el único país de Latinoamérica que primero que todo está fiscalizado la pública por la privada. Segundo, es el único país en el que tiene que pagar la privada para que sean actualizados sus programas. Eso no lo dice inclusive la ley, está establecido. Entonces, las universidades privadas tienen que invertir para poder actualizar sus programas. Tiene una duración de 6 años y adicionalmente no hay cumplimiento de los tiempos de ley para esa revisión. El tiempo de ley son 60 días hábiles, pero lamentablemente proliferan los casos en los que se demora un año la aprobación. Imagínate de que tú hiciste un diseño, lo presentaste, eso te puede llevar 4 meses de hacerlo, recoger el feedback de la empresa privada y entregarlo para aprobación, y de ahí un año a que tú puedas empezar a impartirlo. Ese año y medio ya todo se desactualizó, y además nuestra legislación es tan estricta que yo no puedo cambiar nada de lo aprobado. Así yo sepa que hay cosas que están pasando nuevas. No puedo, porque entonces en la fiscalización voy a tener una falta por no cumplir lo que me aprobaron. Entonces, el ecosistema no te permite, y eso es lo que digo, que hay que sentarnos a revisar. No podemos seguir, al contrario, incluyéndole más y más y más cosas que hacen que la educación no tenga resultado. Y es ese ecosistema del que habla usted, Adriana, el que nos mantiene prácticamente estancados también y que no permite ese avance que todos deseamos para la educación superior. Totalmente de acuerdo, es ese ecosistema, es la metodología. Todas las universidades están muy abiertas a que sean expertos de las universidades estatales las que revisen sus programas y al contrario, den feedback y enriquezcamos una propuesta formativa. Sin embargo, el between, porque mientras el especialista lo recibe y cómo lo llaman, cómo se coordina, mientras va a la universidad estatal, porque son 5 universidades, mientras se distribuye, eso es lo que tenemos que ver cómo lo simplificamos. Tenemos que automatizar la gestión de la educación superior. La IG ha hecho un trabajo maravilloso estableciendo el control documental en todas las instituciones de Estado. Creo que aquí hay una gran oportunidad, que si sabemos dónde está el documento, quién lo tiene, cómo va, cuántos tiempos,
florece y agilizamos un proceso de aprobación que tiene que ser expedito porque no es complejo y donde cada especialista pueda transmitir de forma escrita sus recomendaciones y entonces poder continuar con un proceso rápido de educación. Gracias, Adriana, por estar con nosotros acá en Radio Panamá. La verdad que siempre es interesante contar con su opinión sobre cómo se mueve el mundo de la educación superior, que creo que a veces descuidamos un poco hablar del tema y hablamos siempre del impacto que tiene la pandemia o que ha tenido la pandemia o este año, más de año y medio de pandemia en la educación, pero no nos enfocamos en las repercusiones que está teniendo justamente en esto que hablas del ecosistema, de las trabas en las que todavía seguimos metidos en algunas trabas muy importantes burocráticas, sobre todo con lo que tiene que ver con las universidades públicas. Y me quedo con esto que decías, hay que bajar la educación a una esfera más pragmática. Y yo agregaría que un poco más actualizada a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Gracias por estar acá en Radio Panamá nuevamente. Gracias a ustedes y creo que estamos en un momento de gran oportunidad y con eso quisiera cerrar mi participación. Quisiera ver cuáles son los héroes que van a sacar la mano para que podamos avanzar en educación rápido. Es una gran oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti.